este celular, o encontraron este celular en una sala al frente, celular HTC, creo, está un poco golpeado, no sé si le perdió a alguien. ¿Es suyo? Bueno, aquí está. Bueno, la próxima conferencia, la segunda de la tarde, está a cargo de Mauricio Hernández. Lo invitamos a que siga. Mauricio es diseñador gráfico, certificado como especialista en organización y acceso de la información de la AWIM. Ha participado en diversos cursos y talleres sobre diseño centrado en el usuario y usabilidad. Actualmente realiza la certificación como analista en usabilidad de Human Factors International. Ha trabajado alrededor de 10 años en desarrollo de proyectos digitales y para web. Actualmente trabaja en la casa editorial El Tiempo como jefe de diseño de portales transaccionales. La conferencia de Mauricio se titula Deja para mañana lo que puedas diseñar hoy. Y esto es lo que nos quiere contar él. Resolver problemas de diseño digital debe ser primero un asunto de conceptualización antes que de ejecución. Mauricio nos contará desde su experiencia cómo es mucho más útil sentarse primero a entender los procesos, las motivaciones y necesidades del usuario de un producto digital, así como su contexto de uso y objetivos del cliente, para luego diseñar una solución integral que permita lograr los objetivos de experiencia de usuario requeridos en el proyecto. Para esto nos hablará de su experiencia rediseñando el proceso de compra de avisos en un portal de vehículos. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes. Pues ya me hicieron como la introducción. Les quiero contar un poco qué son los portales transaccionales de Casa Editorial El Tiempo. Varían un poco en cuanto a los portales informativos, porque son portales en donde la gente va, básicamente son portales que sirven como de puente entre personas que quieren buscar algo, en este caso por ejemplo un vehículo, y personas que lo quieren vender. ¿Sí? Entonces dentro de esos portales tenemos por ejemplo Carro Ya, tenemos Metro Cuadrado, tenemos Que Buena Compra. Entonces al ser jefe de diseño de diferentes portales me ha aportado mucho porque puedo ver diferentes negocios, aprender de diferentes usuarios y la charla que tengo hoy les voy a contar un poco cómo antes de tirar cualquier línea de diseño cómo podemos ganar contexto y aprender para al final pues solucionar el problema de la mejor forma y pues sin perder tiempos y recursos valiosos como en el tema de programación y demás. Entonces, como primer paso dentro del tema, lo más importante es comprender el problema. Hay una frase de Einstein pues muy interesante en donde dice: si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, dedicaría los primeros 55 minutos para encontrar la pregunta apropiada. Una vez supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Entonces a veces como pues en mi profesión, por ejemplo de diseñador gráfico, por lo general lo que se espera de un diseñador es eso, que diseñe. Entonces le dicen: tenemos un problema en un portal determinado, rediséñelo. ¿Pero cómo? No sé, usted es el diseñador, ¿no? Usted, hágale, chino, usted es un berraco, hágale. Sí. Entonces, es importante primero conocer como qué hay de fondo antes de empezar a diseñar. Como primer paso, pues definamos la estrategia. Bueno, vamos a rediseñar un sitio. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué lo vamos a rediseñar? Muchas veces le dicen a uno, lo que pasa es que el sitio que tenemos está muy viejo y queremos cambiarlo. Ese puede ser el inicio del rediseño. Pero más allá de eso, ¿qué se va a medir? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Sabemos que está mal realmente o solo lo vamos a cambiar por cambiarlo? Aquí tengo esto es una historia interesante de cómo al tratar de solucionar el problema, lo importante es definir el problema correcto. Entonces aquí tenemos varias fotos de unos señores. Hay un señor que se llama Henry Kremer
Él es era un magnate inglés. Pues el señor tenía mucho dinero, era un filántropo, y un día dijo: quiero ver si alguien puede hacer un aparato que vuele propulsado por la fuerza humana, ¿sí? Por solo una persona. Y eso pues lo sacó de algunos bocetos que había hecho Da Vinci. Y ofreció en su momento un 1.3 millones de dólares a la empresa o a la persona que hiciera ese avión. Pasaron 18 años y nadie la logró. ¿Por qué? Porque las empresas que diseñan aviones tienen un tema de seguridad y un tema como muy rígido, en donde trataban de hacer el avión, pero estaban tratando de hacerlo con herramientas muy convencionales de la construcción de aviones. Entonces hacían un avión y se echaban 5 años, lo probaban y se les caía, ¿sí? Entonces muchos fracasaron en el intento, hasta que este señor Paul McGrady, que era un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, abordó el problema. Y este señor sí la logró. ¿Pero cómo la logró? Se demoró 1 año haciendo lo mismo que los otros estaban haciendo, y se dio cuenta que ese no era el problema. El problema no era diseñar un avión que se propulsara con la fuerza humana. El problema era hacerlo tan rápido, en donde pudieran hacer múltiples cambios y de una forma muy fácil para lograrlo. Entonces construyó este avión con tubos de PVC, con plástico, con lo que llamaríamos aquí en Colombia un avión todo hechizo, y el tipo empezó a iterar. Entonces lo hacía en una semana y lo probaba. Pues, el piloto se cascaba, lo que sea, lo arreglaba y así. Y en eso se gastó 6 meses y la logró. Entonces, entre más rápido podamos iterar y hacer cambios sobre nuestra interfase, eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Eso puede ser, tenemos proyectos a veces que, no sé, pueden durar 3 años y al final uno ve los resultados y son proyectos que se hubieran podido hacer en 1 mes. Entonces, el gran reto en compañías grandes o pequeñas o lo que sea es cómo podemos optimizar esos recursos y poder iterar. Y cómo iterar con pruebas de usabilidad y con pruebas de usuarios, y teniendo a los usuarios en cuenta en cada una de esas pruebas. Bueno, acá hay un tema y es: comuníquese con los demás. Entonces, un poco el enfoque de la charla es cómo desde nuestra compañía nos conocemos y aprendemos para al final tener y crear esa cultura basada y centrada en el usuario. No, el anterior. Entonces, yo no sé si alguno vio esta película. ¿Quién vio Rain Man? A veces somos un poco como este señor de esta película, somos un poco como autistas. Entonces llegamos y nos sentamos enfrente del computador, hacemos 1000 cosas, no le contamos a nadie, nos demoramos 6 meses, entregamos un trabajo y al final lo ven los clientes o los usuarios, no lo entienden, no saben para qué sirve, eso no era lo que querían. Entonces, ¿cómo nos comunicamos efectivamente con los demás? Tenemos que empezar a aprender a hablar diferentes lenguajes. Una cosa es hablarle a un ejecutivo de cuenta o a un asesor comercial, en donde él está hablando de presupuestos, de metas, de cumplimientos y demás. Otra es hablar con un ingeniero de sistemas. Entonces, uno a veces como diseñador de experiencia de usuario se imagina ciertas cosas, pero cuando las va a validar tecnológicamente es posible que no se puedan hacer, o que tengan un costo muy alto en tiempos y en desarrollo. Entonces, no sé, a veces me he sentado con ingenieros que me dicen: es que esto no se puede hacer. Entonces me toca sentarme y, bueno, pero ¿por qué no se puede hacer? No, es que el cron job y yo no sé qué, y la base de datos, y entonces ya tenemos eso y se nos daña todo. Pues a ver, primero entendamos que es una base de datos.
que es una tabla, ¿sí? Entonces tratemos como de hablar los mismos lenguajes y al principio pues lo primero que me pasa cuando me dicen no sé, es que me sacan la piedra con todas. Entonces digo, pero ¿por qué, maldita sea? No. Entonces, por ejemplo, no sé, Google tiene la tecnología para, si yo subo una foto a Google, él me dice quién es ese personaje. Entonces, desde el nivel tecnológico, es posible hacer muchas cosas. Entonces, de pronto no es posible como él está pensando en esa solución en ese momento, pero uno puede ayudarle a construir que la solución realmente sí se puede hacer y que para el usuario sea fácil y que tecnológicamente, pues, por lo general no van muy bien esas dos, ¿no? Por lo general para lo que es fácil para el usuario, no es lo más fácil para el ingeniero. Pero, pues no sé, lo importante es hacerle ver a los programadores la importancia de que sea fácil para los usuarios, de que al final los usuarios son la razón de ser de los sitios y que pues si no tenemos usuarios pues no tendrían trabajo. Entonces bueno, esta es una fábula interesante de India en donde habían 6 monjes que eran ciegos. Entonces Buda les dijo que tocaran una parte del elefante. Entonces uno tocó la cola, el otro tocó la pierna, la oreja. Entonces después les preguntó, ¿qué están tocando? El que tocó la cola dijo, no, estoy tocando un lazo. El que tocó el colmillo dijo, estoy tocando una espada. El que tocó la pierna dijo, estoy tocando un poste. Y todos tenían razón. O sea, todos veían una parte, pues como no veían, estaban tocando una parte, pero todos tenían razón de cierta forma. A veces en los equipos sucede eso. Cada cual cree tener la verdad absoluta de acuerdo a su formación y demás. Pero al final, si ellos pudieran ver, se darían cuenta que estaban tocando un elefante. Entonces, es un poco esa invitación a respetar las formaciones de los demás y a entender que podemos crecer y aprender de ellos y mejorar la experiencia de nuestros usuarios al comprender y al ver todo como el elefante completo y no sus partes. Bueno. De aquí, ¿quiénes conocen a este personaje? Bueno. Es una medición de que el público es un poco afín con los nerds. Entonces, este señor lo puse aquí en la parte de limitaciones. Él es de una serie que se llama The Big Bang Theory, se llama Raj, y es indio. Y él tiene un pequeño problema, y es que no le puede hablar a las mujeres si no ha tomado trago. Que a veces nos pasa un poquito, pues, toca armarse de valor. Entonces, también identifiquemos internamente qué limitaciones tenemos. Me he sentado con programadores y me dicen, queremos rediseñar esto, y me dicen, no, eso hágale, pero ¿qué limitaciones hay? No, ninguna, hágale, piensa lo que sea y se lo hacemos. Y al final no hay tal, hay muchas limitaciones de tiempo, de recursos, de seguridad. Eso es un tema tampoco que no se habla muy bien con la usabilidad, y es el tema de la seguridad. ¿Quién no odia esos captcha de todas las páginas? Es horrible. Y me he tenido que dar o sea, me he tenido que dar pata de puño con todo el mundo porque no le pongan captcha a los formularios. Entonces, desde tecnología es lo más fácil decir, no, es que pongámosle ahí y ya, y solucionado. Pero hay otras formas de poderlo hacer un poco más amigable al usuario. Incluso hay captchas en donde le preguntan a uno 1 más 2 y uno tiene que escribir al final 3 y ya. Ese es otro tema. Bueno, si quieren, volémosla. Entonces, otro karma que tenemos los diseñadores gráficos es que nos juzgan por el mockup o por el visual final. Pero entonces aquí pongo que el diseño visual es solamente como esa punta del iceberg. Es lo que vemos, pero démosle para adelante.
pero hay un 90% de cosas que al final no se ven, ¿sí? Como el diseño de la interfase, el diseño de interacción, la arquitectura de información, los requerimientos funcionales, requerimientos de contenido, y estas dos que son súper importantes y que deberían ser el principio, que son las necesidades del usuario y las necesidades de negocio. Lo ideal es que en un sitio exista, o sea, ningún sitio existe pues for free porque somos muy buena gente y demás. O sea, todos los sitios web por lo menos tienen pues tratan de lucrarse o de tener alguna ganancia. Pero es muy interesante cuando eso está alineado con las necesidades del usuario. Entonces, por ejemplo, en Carroya tenemos un servicio que es que la gente puede publicar su anuncio para vender su vehículo. Entonces puede subir las fotos del carro, dice cuánto kilometraje tiene, qué modelo es y demás. Pero cómo eso se puede alinear con la necesidad del usuario, o cómo podemos ir un poquito más allá. Entonces lo que hacemos es que la gente lo publica, le cobramos una vez nada más, y si no lo ha vendido en el mes que debe venderlo, lo puede republicar gratis hasta que lo venda. Entonces son funcionalidades que pueden ayudar a que el usuario cumpla su meta y pues van también alineadas con el objetivo del negocio. Bueno, este es un usuario que identificamos que no le importa la usabilidad. Un tema importantísimo es el de conocer los usuarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay múltiples herramientas. Hay formas cualitativas que son como las métricas en donde podemos saber cuántos usuarios entraron, a qué páginas, qué flujos están siguiendo y demás. Pero lo más valioso es complementar siempre esas cualitativas, esas cuantitativas con cualitativas, que son las pruebas de usuario, sentarse con el usuario y ver por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, con las métricas web, lo que podemos saber es qué están haciendo, ¿sí? En dónde están haciendo clic, podemos tener mapas de en dónde hacen clic, cuáles son podemos tener conos de conversión para ver que en el primer paso entraron 1000, en el segundo se quedaron y ya solo hay 500 y demás. Entonces podemos saber muchas cosas, pero esa data no nos sirve si no nos sirve al final para tomar decisiones. Y si no, nos da un contexto de por qué lo hacen. Entonces, no es simplemente saber qué hacen, sino por qué. Adicionalmente, cómo lo hacen, cuándo, en qué lugares. Es muy importante saber el escenario y el contexto en donde utilizan los usuarios los sitios, ¿sí? Hemos ido a visitar algunos de nuestros clientes que suben, por ejemplo, no sé, inmobiliarias o concesionarios que tienen personas en sus inmobiliarias que lo que hacen es todos los días subir avisos. Pero no solamente suben avisos a nuestras plataformas, sino lo hacen a 4 o 5 más. Y sentarse todo el día con una persona y ver cómo lo usan, cómo sufren la herramienta. Cuando un ingeniero, por ejemplo, lo prueban en nuestra empresa, el tipo tiene Linux, tiene una banda ancha bestial y sube una foto y lo hace en 2 segundos. Cuando vamos a la inmobiliaria, tiene una conexión entre 20 personas y se tardan subiendo una foto, no sé, 10 minutos. Entonces, ahí empieza uno a darse cuenta de que todos los esfuerzos que haga para optimizar esas velocidades, pues le hacen la vida mucho más fácil a toda la gente. O sea, es una persona que toda su vida está subiendo fotos. O sea, es fuerte. Y el llevar también a personas del equipo del nivel comercial y de la gerencia y de todo para que se sensibilicen y vean es interesante y aporta mucho al proyecto. Vale. Entonces, bueno, tenemos como varios métodos. Hemos hecho pues pruebas de usabilidad, hicimos pruebas de usabilidad para este proyecto como tal con 12 personas en donde los pusimos a evaluar todo el proceso. Hicimos una cosa interesante y es que teníamos ya un proceso antiguo que sabíamos que estaba como mal, sabíamos cuánto tiempo se estaba demorando la gente haciendo todo el proceso y en las pruebas de usabilidad los pusimos
hacer el anterior proceso y el proceso que habíamos optimizado, entre comillas. Esto nos fue bastante útil porque nos dimos cuenta que en el que pensábamos ya optimizado habían muchos errores que corregimos y que incluso corregíamos el prototipo, o sea, hacíamos una prueba en este momento y corregíamos el prototipo y lo probábamos con otra persona ya corregido. Entonces ese tipo de temas nos dieron como mucha velocidad y al final pues pasamos, las métricas al final duras fueron interesantes. Por ejemplo, hacer todo el proceso se demoraba antes 20 minutos y al final lo redujimos a 3 minutos, por ejemplo. Y es muy importante, bueno, crear, por ejemplo, personas y escenarios, saber más o menos para qué público estamos trabajando, tratar de perfilar esos usuarios. La más común es que uno pregunta, bueno, ¿y este sitio para quién es? Para todo el mundo. Pero traten de saber realmente, no puede ser un sitio para todo el mundo, o sea, tienen que tratar de enfocarse un poco y de saber que si es, pues sería ideal que todo el mundo lo pudiera usar, pero no va a ser así. Hubo un tema interesante aquí y es que a veces al ver como diseñador las pantallas por sí solas, uno las puede mejorar, les puede hacer ciertos ajustes y demás, pero no ve como todo el muñeco, como todo el elefante completo. Entonces los flujos son algo interesante, pues ayudan mucho. Aquí tenemos una unión de flujos y de wireframes, algo como wireflows, en donde están hechos a mano, pueden ser muy rápidos y demás, pero uno puede jugar mucho. O sea, es interesante que en este ejercicio teníamos la percepción antes de que al publicar la gente llenaba todos los datos del vehículo y después le pedíamos que se registrara, por ejemplo. Y eso pensábamos que era chévere, porque la gente pues no iba a decir, oiga, qué manera tener que registrarme de primero. Cuando hicimos pruebas de usabilidad validamos que la gente prefería registrarse y sabía que de ahí para allá hacía la labor mucho más rápido. Es importante también que validen si los campos de los formularios y los textos que tiene su interfaz lo comprenden los usuarios. Teníamos un botón, el call to action para ir y publicar el anuncio, decía publique su vehículo. En nuestra empresa, para todos conocemos qué es publicar un aviso, pero cuando empezamos a hacer pruebas nos dimos cuenta que la gente no entendía muy bien el término de publicar y realmente la necesidad del usuario es vender su vehículo. Cuando cambiamos el texto solamente, tuvimos incrementos en las conversiones pues interesantes. Bueno, este es un tema que pues ya han tocado un poquito, pero sería ideal y creo que un poco la experiencia de usuario lo que está haciendo es llevarnos a todos a este punto, y es ver cómo no solamente en la página web, sino desde el inicio de la necesidad del personaje, cómo empezamos a encontrar esas necesidades. Entonces esto es un mapa como de user journey o de customer journey también, en donde veo cuáles son las necesidades del usuario, cuáles son los pasos que tiene que dar, sea en una interfaz o en un call center o lo que sea, para poder cumplir esas necesidades. Pero lo chévere es que también me muestra las emociones del usuario. Entonces hay ciertas cosas como lo que nos mostró Joaquín, en donde en algunos lados el usuario se sentía chévere, pero cuando iban 3 horas a romperle la casa, pues no se sentían tan bien. Entonces es empezar a ver todo lo que le toca hacer al usuario para hacer determinadas cosas, y a veces no es en el sitio web. Entonces podemos crear estrategias con diferentes equipos, o sea, con servicio al cliente y demás, en donde la experiencia puede mejorar mucho, y no solo desde la página web. Entonces, un poco, este es como el enfoque tradicional
de algunos proyectos en donde lo que se hace es planear e implementar, ¿sí? Entonces es como un ciclo ahí, en donde la planeación es muy corta, la implementación pues tarda pues 50%, pero tenemos un tiempo muy grande en cambios, ajustes y bugs. ¿Por qué? Porque no se definió bien, porque ni siquiera a veces los ingenieros o el diseñador sabe qué es lo que está construyendo. Entonces es interesante y es muy importante que como equipo uno se alinee y construya entre todos la interfase. No solamente que, es que yo soy el genio del diseño y hago la mejor interfaz del universo, no. Todos pueden aportar para hacer una interfase mucho mejor y démosle la otra. Y sería ideal tener un enfoque como este, en donde tenemos menores costos y mejor experiencia de usuario, en donde planeamos un poquito más, las implementaciones se reducen, ¿sí? Porque al planear también estamos iterando y ahí tenemos las pruebas de usabilidad y demás, pero es 10 veces más barato hacer cambios sobre papel que hacerlo ya cuando está en producción y con toda la tecnología montada. Y adicionalmente, entonces esto nos reduce los ajustes y los bugs, porque ya va a ser una solución alineada con lo que los usuarios y los clientes quieren, porque desde el inicio los involucramos. Pero no solo nos quedamos en planear e implementar, sino que nos fijamos metas, las medimos, vemos si lo hicimos bien o no, aprendimos y volvemos a empezar. Volvemos a planear, implementar, aprender y medir. Ya. Eso es todo. Bueno, eso es todo. Gracias, Mauricio. Para 2 preguntas tenemos espacio. Si alguien quiere preguntar. ¿Alguien? Buenas tardes. Buenas tardes. En algún momento tú comentabas algo sobre manejar varios lenguajes. Tener un lenguaje para los programadores, uno para el cliente, uno para la persona de ventas, para el diseñador, etcétera. Pero dentro de la presentación también vi una imagen con el arbolito del proyecto, que es un escenario muy común en desarrollos de software, es más o menos por donde se enfoca. ¿Cómo este manejo de varios lenguajes puede contribuir a que se malentienda un proyecto o cómo contrarrestar ese malentender del proyecto a partir del lenguaje? Vale. Entonces, muchos de los proyectos que he visto que han salido mal, no ha sido a veces ni un tema tecnológico ni un tema de diseño. Por lo general, lo más importante en un proyecto es la comunicación. Cómo tratar de hacer cómo tratar de ver que todas las personas están realmente entendiendo lo que uno está diciendo. La forma más fácil es tener un lenguaje común, un lenguaje sencillo, tratar de, por ejemplo, si voy a explicar qué es responsive design, por ejemplo. Yo les puedo decir a ustedes que responsive design es un tipo de diseño que involucra media queries y que tiene CSS3 y que tiene HTML5 y es posible que el cliente no lo entienda. Pero si usted le dice, mire, es un diseño que se adapta a múltiples dispositivos, puede ser mucho más claro. Es eso, es tratar como de hablar castellano normal, pero que todos estemos y asegurarse de que todos realmente entiendan el tema. ¿Qué más, Mauricio? ¿Qué hubo, Felipe? ¿Qué tal? ¿Qué más? En su perfil como diseñador gráfico, pues todos sabemos que muchas veces nosotros como diseñadores estamos, la realidad es esa, a nivel empresarial como un poco dependientes de la opinión sí, la opinión profesional de un ingeniero. En el caso de Mauricio, más bien creo que el perfil que está manejando ahorita es más bien al revés, tiene que dirigir
programadores y dar su concepto, digamos, sobre ellos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia y no sé, pues me interesa ese... Vale. Por el momento, yo tengo a mi cargo como un equipo de diseño, pero lo que hacemos es que tratamos de, entre diseño, tecnología y negocio, construir como ese proyecto, ¿sí? Al final, cuando se construye entre todos, y obviamente pues con los usuarios y los clientes, cuando se construye entre todos es mucho más fácil tratar de encontrar entre todos como esa apropiación del proyecto. Una cosa es que yo le diga a los programadores, tengo este diseño, impleméntelo. Otra muy diferente es decirle, mire, tengo este problema, sentémonos y miremos cómo lo solucionamos entre los dos. Ese es más o menos el enfoque, es como de colaborar más que de dirigir o que imponer ciertas cosas. Hola Mauricio, yo tengo una pregunta. Me hablan De lo que hemos venido hablando como durante esta jornada es que toda esta parte de la usabilidad acá en Colombia, si bien es una cultura y es una filosofía que estamos intentando implementar, pues las compañías evidentemente es algo que están también implementando y es un proceso bastante largo, ¿sí? Me parece muy bueno y muy válido que hablemos de los prototipos, de entre más sencillo el prototipo, pero más cercano a lo que realmente se va a tener, nos permite como estar mucho más aproximados a que el producto que va a salir sea mucho mejor. Sin embargo, eso en tiempos, cuando a ti te lo presentan es como necesitamos esto como para ayer. Muchas gracias, ponga gráfica y empiece a trabajar, ¿sí? Y tú estás en la mitad como, no, primero se hace un prototipo y después, y mientras pasa eso y esta cultura, me gustaría como un poco preguntarte, dentro de las cosas que tú has venido trabajando con un equipo de diseño, ¿cuánto es el tiempo aproximado que tienes entre ir a hacer un prototipo, corregir, volver a implementarlo, volver a preguntar, hasta que tienes un producto final? ¿Cuál es aproximadamente el tiempo que tienes por proyecto? Bueno, depende. Yo he estado en proyectos que se han demorado 3 años o he estado en proyectos que se han demorado un día. Entonces, yo creo que como diseñadores podemos aprovechar ciertas herramientas. Hay muchos como patrones gráficos que ya podemos utilizar, ¿sí? Nosotros podríamos, por ejemplo, en nuestros sitios estamos construyendo como una guía de estilo web, en donde ya tenemos y estamos definiendo para una acción primaria el botón debe tener este tamaño, para una acción secundaria debe tener este, para un breadcrumb debe ser así, debe tener estos colores, debe tener estas jerarquías, un título igual. Entonces, a veces como diseñadores tratamos de reinventar un poco como la rueda, y he visto sitios que de pronto han hecho varios diseñadores y se nota, o interfaces. Entonces en una pantalla que es la misma aplicación, un diseñador pone un botón abajo en verde y es la acción principal, pero lo hace otro diseñador y la pantalla siguiente el botón principal está arriba y tiene otro color. Entonces al crear como patrones visuales podemos asegurar ciertas cosas y nos da también como rapidez. Incluso hay como librerías en HTML como Bootstrap y demás que son como frameworks de CSS y que uno puede como jalar simplemente los elementos y va construyendo las interfaces como muy rápido. Entonces si tú ya tienes como tu guía general y puedes empezar a hacer como los prototipos, eso te da una rapidez en los prototipos y se acercan, puedes hacer incluso prototipado ya en HTML muy rápido. Adicionalmente puedes ese tiempo que ya no te estás gastando en ese prototipado, lo puedes utilizar para entender mucho mejor y para mirar ese otro tipo de cosas como los flujos, para de pronto hacer unas pequeñas pruebas de usabilidad con gente pues cercana. Entonces es eso, es como tratar de optimizar los recursos que tenemos y gastarle un poquito más de tiempo a la conceptualización. Bueno, muchas gracias a Mauricio. Ahí lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @UX_geek, por si quieren seguir conversando con él. Y seguimos con la tercera conferencia de la tarde, que está a cargo de Francesca Steri. Francesca es especialista en diseño de interacción de la Universidad de Sassari, Italia. Durante los
durante los últimos 2 años ha trabajado en Milán como consultora de empresas de servicios públicos domiciliarios y bancos europeos, en el diseño e implementación de portales de Internet y sitios web. Ha enfocado su trabajo en el diseño de arquitecturas de información y elaboración de pruebas de usabilidad. La conferencia de Francesca se titula ¿Cuál debería ser la receta para el desarrollo de una arquitectura informativa exitosa? ¿Qué nos va a contar? Imaginen un proyecto digital intranet para una empresa multinacional con múltiples perfiles de usuarios internos y externos, diversas necesidades y una gran cantidad de información. El objetivo del proyecto, unificar todos los ambientes en uno solo, un gran reto. En esta charla, Francesca presentará la metodología y herramientas utilizadas para lograr este objetivo, describiendo las fases y situaciones a las que se enfrentaron para satisfacer las necesidades del cliente sin sacrificar la usabilidad del producto final y teniendo siempre una participación activa de los usuarios finales en todas las fases del diseño. Bienvenida, Francesca.